la iglesia era una palapa muy linda y muy hermosa. Y el Espíritu de Dios ardía en los corazones de los hermanos. Pienso que ahorita hay nuevos hermanos, ¿verdad? Hay algunas personas nuevas aquí. ¿Visitas? ¿Ya hay ahorita visitas? Bueno, qué lindo. Dios bendiga la memoria del hermano Apolinar, porque él fue el patriarca de esta iglesia aquí en Zacatal, Victoria. Y tuve la alegría y el gusto de conocerlo. Y tuvimos grandes pláticas en el nombre del Señor junto a su ilustre hijo, el hermano Edén. Pues Dios lo escogió y el espíritu que Dios depositó en el hermano Apolinar lo ha depositado ese espíritu de servicio también en el hermano Edén y el hermano Julián, nuestro amado hermano Julián, que también pues lo conozco y sé que es un hombre de Dios. Y mi hermano Joel, que también el Señor lo ha utilizado grandemente para trabajar junto con el hermano Edén, con el hermano Julián, y las esposas de nuestros hermanos que han estado al frente como ayuda idónea. Qué lindo está la iglesia, qué lindo está el templo, así como está edificado. Imagino que también está edificado el espíritu de cada uno de ustedes. Vamos a estudiar una parte de la Escritura y antes de abrir la Biblia vamos a pedirle a Dios su bendición y su permiso. Cerremos los ojos como están. Bondadoso y eterno Padre, santificado sea tu nombre. Nuevamente me dirijo a ti, Padre, sabiendo mi insuficiencia y mi incapacidad. Te suplico que tú seas mi capacidad, que tu palabra sea la que hable. Ayúdame a desaparecer del escenario, Padre, y que solamente sea vista tu maravillosa ley y la cruz de Cristo. Que tu palabra corte, Padre, que sea como flechas de fuego que entren en los corazones de mi hermano, y que ellos y yo nos demos cuenta de la gran responsabilidad que tenemos por ser representantes de tuyo aquí en la tierra, en esta zona del planeta. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 al 9, que fue la lectura que leyó nuestra hermana. Sin lugar a dudas, el Espíritu Santo dirige las cosas y este sábado la escuela sabática se refirió al ministerio de los ángeles, ¿verdad? Porque yo también tuve la oportunidad de estar allá en mi iglesia, en el bando de oración, y hoy le tocó a mis hijos y a los jóvenes dirigir la escuela sabática, y vi que empezaron hablando del ministerio de los ángeles. Y el Espíritu de Dios, que es el que sabe las necesidades de la iglesia, Él es el que me movió para que yo presente el ministerio de los ángeles, la parte que continúa de lo que ya se presentó en la escuela sabática. Bueno, en Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9, vamos a irlo leyendo versículo a versículo. Es del 7 al 9, capítulo 12, versículos 7 al 9. Mi versión es un poco diferente, pero es lo mismo. Dice así: después hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. El dragón y sus ángeles pelearon, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así que fue impulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron lanzados a la tierra. Cuando Dios creó todas las cosas, dice la Escritura que Él lo hizo bueno en gran manera, ¿sí o no? En la Escritura, en el libro de Génesis, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Cuando la Biblia dice se cernía, se refiere a cuando, como un ave que vuela. La palabra cernirse significa como cuando un ave vuela, porque el Espíritu Santo tiene alas, porque el Espíritu Santo se movía, volaba con sus alas. Dios estaba por ordenar el caos, porque dice la Escritura que las tinieblas cubrían la faz del abismo. Al principio
Eso mismo es lo que está por suceder. Hay un caos en todo el planeta, en las iglesias. Hay un caos. Y Dios está por empezar a ordenar ese caos. Y ese caos lo ordenó por medio de su palabra. Porque como dice la Escritura, y dijo Dios, habló, sea la luz. Y por el poder de su palabra, la luz fue, ¿sí o no? Por medio del poder de su palabra es como Dios va a ordenar el caos que existe. Y Dios ha levantado a este pueblo, a la iglesia bendita del séptimo día, para que haga un trabajo. Tiene una grave responsabilidad en la iglesia. Vamos a predicar el Evangelio por testimonio. Tenemos que vivir lo que predicamos. Porque si no vivimos lo que predicamos, nuestras palabras sonarán huecas. Tiene que haber una evidencia. Porque si alguien dice, yo creo en Dios, pero vive en pecado, entonces está engañado, ¿sí o no? Necesitamos presentar una evidencia, porque Dios necesita presentarle a Satanás un frente unido. No debe de haber desunión en la iglesia, porque Jesús oró por la unidad de la iglesia. Porque Él dijo, Padre, te ruego para que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Dios y su Hijo son uno en poder, en misericordia, en amor, en justicia. Uno en el plan de salvación, pero no son uno en la personalidad, porque Dios es una persona y su Hijo es otra persona y el Espíritu Santo es otra persona, pero trabajan por la salvación y el bien del hombre, porque Dios todo lo hizo en bien de la humanidad, en bien de la familia. Dios creó el universo, el mundo, pero con el propósito de hacer felices a sus hijos, tanto a los ángeles que están en el cielo, como a los seres humanos que están en la tierra. Dios lo ha hecho todo por nosotros, desde la creación hasta la redención. Dios lo ha hecho todo por la familia. Por eso ningún padre de familia debe de llegar con su esposa y si no le echó tantito sal al frijol, no se lo debe de aventar. Porque si Dios amó a la familia, también nosotros debemos de ser tranquilos, pacientes, pacíficos. Si una comida no tiene sal, pues le ponemos sal. Si se pasó de sal, pues le echamos tantita agua o le metemos una papa, pero todo tiene que ser hecho con amor. Porque el Evangelio no se puede predicar de otra manera, a punta de pistola, a punta de cuchillo. Ese Evangelio lo predica la bestia. El papado así trabajó, obligando a las personas a que el que no quería volverse cristiano romano era matado, era martirizado. No, la iglesia bendita tiene que predicar con amor. No hay mejor forma de evangelizar a una persona que amándola. Porque no es posible de que una persona entienda la doctrina con un cincel y con un martillo. El Señor no nos dio un cincel y un martillo. El Señor nos dio un corazón para amar. Si usted ama a una persona, esa persona es más fácil que la convierta al Evangelio porque usted la ama. Si usted le vaya a dar un estudio bíblico entre semana, supongamos los varones, ¿verdad?, que todavía están fuertes algunos, pero si ese vecino está metiendo un camión de gravilla, un camión de grava, pues en ese momento voy a mi casa y regreso la Biblia y regreso el himnario y la fe de Jesús y la aguardo y voy por mi carretilla y lo voy a ayudar. Cuando yo le vaya a dar el estudio bíblico, después de que me ayude a meter el camión de grava, el camión de gravilla, ¿me va a recibir o no me va a recibir? Sí, me va a recibir, porque lo estoy ayudando. Pero si yo llego y lo veo que está con el camión de grava y gravilla hasta acá, y entonces digo, pues ven un momento, porque pues como no quiero ayudar, ¿verdad?, cuesta. Salvar un alma cuesta. No que seamos salvadores, somos los salvadores, pero se sufre con el otro, mis amigos. A veces hasta se gasta un poco nuestro bolsillo, pero el plan es salvar o salvar. Aventarle la mano al que va en la corriente. Si ves que va en la corriente, se lo lleva a la corriente, tú tienes la cuerda del Evangelio, se la avienta. No le vas a preguntar si se reúne contigo en el mismo templo, si es de la misma fe que tú. No le vas a preguntar si es transgresor de la ley. Tú le avientas la cuerda para que ese hombre la agarre y que se jale. Esa cuerda es el Evangelio. Entonces, hemos de ayudar a que las personas se presenten ante los pies de la cruz, pero con amor. Aquí, en la lectura bíblica que se realizó, dice que hubo guerra en el cielo.
En una ocasión, en una iglesia, había tocado yo este punto, en una iglesia. Y luego un hermano que estaba presente en esa iglesia me dijo en el mercado: oiga, hermano, ahora que usted habló de que hubo guerra en el cielo, los pastores dicen que esa guerra fue guerra de ideas. Dice, ¿guerra de ideas? Suena interesante, guerra de ideas. Le digo, oiga, ¿qué dice Mateo 24, versículo 6? Ahí en Mateo 24, versículo 6 dice: y habrá guerras y rumores de guerra. Los rumores de guerra son como la guerra fría que hubo entre Estados Unidos y la URSS. Nunca se dispararon ni una bala. Esos son rumores de guerra, ¿sí o no? Rumores de guerra. El joven me dijo, hermano, usted habló de la guerra que hubo en el cielo y dicen los pastores que eso fue guerra de ideas. Guerra de ideas. Guerra de ideas son los rumores de guerra, como la que se llevó entre Estados Unidos y la URSS. Rumores de guerra. Pero ¿qué dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 9? ¿Cómo dice? Dice versículo 7 en adelante. Dice, y después hubo una guerra en el cielo. Dice ahí hubo rumores de guerra. No dice rumores de guerra. Hubo una guerra real. Una batalla cuerpo contra cuerpo, pero eran espíritus los que peleaban. Ahí no había ningún hombre. El enemigo de las almas tenía un puesto delante de Dios. El enemigo de las almas fue creado como un ser de luz, de alta energía, de gran poder. Él ocupaba un lugar, pero él no estaba en la parte de donde está el trono de Dios. En el trono de Dios solo está el Padre, el Hijo está a su diestra. Nunca se cambian de lugares, porque hay hombres que dicen que se cambian de lugar con el Espíritu Santo y hasta ponen 3 triángulos, en donde el Padre está arriba, el Hijo está a la diestra y el Espíritu Santo acá. Luego ponen otro triángulo donde el Padre ya bajó acá abajo, y en el tercer triángulo el Padre ya pasó hasta la izquierda. Pero baja la escritura y no viene eso. Esas son mentiras. En la Biblia el Padre ocupa el trono, el Hijo está a su diestra y el Espíritu Santo está en forma de 7 llamas de fuego. Esos 7 espíritus de Dios se manifiestan en los 3 grandes sistemas redentores. Hay 3 grandes sistemas redentores. Son los 3 ángeles en la historia. Los 3 ángeles son toda la Biblia. El mensaje de los 3 ángeles, toda la Biblia. También es conocido como el mensaje del tercer ángel, toda la Biblia. El primer ángel es el judaísmo. El judaísmo es la verdad. Moisés recibió la verdad de Dios y se la dio al pueblo. Ese es el primer ángel. El segundo ángel es el cristianismo. Vino Jesús y fundó el cristianismo sobre su persona. El tercer ángel es el adventismo. Hay 3 grandes ángeles delante de Dios: el judaísmo, el cristianismo y el adventismo. Esos 3 grandes sistemas redentores tenían que manifestarse en el adventismo, porque el adventismo es verdad. El adventismo tenía que tener este triple sello. Y en el adventismo el mensaje de los 3 ángeles fue dado, el primero, en el año de 1843. Hubo un hombre llamado Guillermo Miller. Ese hombre representa el mensaje del primer ángel. Él dijo: Cristo viene pronto, prepárense. Pero luego de Guillermo Miller, otro mensaje se levantó, el segundo ángel, en el adventismo. Y el segundo ángel fue predicado por Guillermo Miller y los milleritas en el año de 1844. Pero faltaba un mensaje tercero, el mensaje del tercer ángel. Dice el libro Primeros Escritos que cuando el segundo ángel terminó su obra, un ángel fue enviado del cielo con las más terribles amonestaciones para el hombre. Estamos hablando del 22 de octubre de 1844. Ese ángel fue enviado desde el cielo el 22 de octubre de 1844. Y ese ángel alcanzó el culmen en el año de 1888 en el Congreso de Minneapolis. Ahí se predicó el mensaje de solo Cristo es nuestra justicia. Entonces en el adventismo está ese triple sello. El mensaje de los 3 ángeles está en el adventismo. 1843,
1844 y 1888. Esos son los tres ángeles en el adventismo. Pero en la historia los tres ángeles son el judaísmo, el cristianismo y el adventismo. Son tres ángeles grandes querubines de gran poder. Pues así como estos ángeles, el judaísmo, el cristianismo y el adventismo, están delante de Dios, así mismo Lucifer al principio estaba delante de Dios cuando no había caído. Él estaba delante de Dios y los rayos de gloria que emanan de Dios le caían a él. Él era limpio en ese momento, él era puro en ese momento. Todavía no había pecado, no había caído en pecado. Pero Dios ahí dio una muestra de su sabiduría infinita. Mire bien, por favor, mire bien. El ángel está parado ahí al lado del trono, al lado. El ángel está con la mirada en humildad. Todavía no había caído en pecado. Con dos alas cubría su rostro, con dos alas cubría su pie y con dos alas volaba. No había caído en pecado. Y Dios dio una muestra de su sabiduría infinita, porque Dios y Cristo, posando los ojos en el enemigo, ¿sabía Dios y Cristo y el Espíritu Santo que iba a caer, sí o no? Sabía. Entonces Dios, Jesús y el Espíritu Santo, mirando a ese ángel que todavía no había caído, entonces ellos se dieron cuenta que los iba a traicionar, ¿sí o no? Este ángel iba a traicionar a Dios. Entonces Dios dijo las siguientes palabras, mire bien. Dios le dijo a su hijo: hagamos al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es el que iba a ocupar el lugar de los ángeles que le traicionarían a Dios. Dios sabía que le iban a traicionar, y los lugares que dejaran vacíos lo iban a ocupar los seres que estaba por hacer Dios. Porque Dios creó al hombre para que ocupe los lugares que ellos dejaron vacantes. En el cielo hay casas. Jesús dijo, San Juan capítulo 14 versículo 1 en adelante: no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. ¿Sí o no dijo así? Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Voy pues a prepararles lugar, y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy ustedes también estén. Las mansiones que Jesús nos va a preparar las fue a acondicionar, porque son las casas que los ángeles caídos dejaron vacías. Esas casas que dejaron los ángeles vacías son las casas que Dios le va a entregar. Si usted no tiene casa aquí en la tierra, no se preocupe. En el cielo le espera una casa de oro tan puro que es transparente. En la tierra no existe un oro así. El oro del cielo es transparente porque es el mayor grado de pureza. Aparte de la casa que Dios le va a dar en la ciudad santa, en la Nueva Jerusalén, le va a dar Dios un terreno en el área de afuera. Usted va a tener una casa en la ciudad santa y tendrá una cabaña por construir, como aquí en este valle que construyeron en esta iglesia. Y usted no va a tener problemas financieros de ningún tipo, no habrá pecado, no habrá llanto, Dios se enjugará las lágrimas de todo. Pero aquí estamos en adversidad. ¿Sabe por qué estamos en adversidad? Porque la adversidad es lo que quema las sogas que nos atan. Lo que quemó el horno de fuego a los jóvenes hebreos, ese fuego, ¿los quemó a ellos o no los quemó? No los quemó. Lo único que les quemó el fuego fue las sogas que lo ataban. Asimismo, Dios está por quemar mediante la aflicción, mediante la falta de muchas cosas, nos va a curar. Porque si estuviéramos llenos de dinero, mi hermano, mire que yo tuviera ahí una gran cantidad de dinero, unos 100 millones de dólares así, ¿qué cosa iba a hacer yo? No estaría aquí en la iglesia, mi amigo. Andaría yo paseando por las grandes urbes de turismo, por los grandes centros de diversión, ¿sí o no? Si necesito medicina para mi chamaco que se me enfermó, agarro un puño de billetes y voy con el doctor, toma, pero cúrame. Si necesito comida, da otro puño de billetes y hasta hablo por teléfono y hasta me lo traerían en un dron, ya me llegaría mi comida a mi casa. Y si necesito ir al centro de Cosoleacaque, no estaría viendo ahí a cualquier hora paso un taxi, ya estaría agarrando yo mi vehículo.
el dinero, el exceso de dinero, lo que provocaría es que ya estarían hablando por teléfono. O nos entrega ese dinero o vamos y matamos a toda tu familia, ¿sí o no? Por eso Dios, sabiendo que iba a pasar esta iniquidad que hay ahorita, por eso Dios nos da el dinero a cuentagotas. Porque Él no quiere que secuestren a nadie, Él no quiere que maten a nadie de sus hijos, y no quiere que sus hijos se vayan a gastar todo ese dineral que no les va a alcanzar la vida. Por eso dice la Escritura: Señor, dame lo justo, no me des mucho para que me olvide de ti, y tampoco me des poco para que blasfeme tu nombre. Dame lo justo. Y es lo que nos ha dado, ¿sí o no? Nos da hasta más. Entonces, este ángel se reveló en el cielo, pero antes de que cayera Dios, ya hizo un sustituto, el hombre. Satanás, cuando ya empezó a caer en pecado, se enorgullecía, porque él se sentía que él era la corona de la creación. Se enorgullecía de ser un ángel excelso. Pero Dios estaba por crear a un ser que iba a ser la corona de la creación. El hombre delante de Dios ocupa un lugar más alto que los ángeles, mis amigos. Nosotros, que a veces andamos cabizbajos, que no tenemos lo necesario, nosotros fuimos creados para ocupar un lugar por encima de los ángeles, mi amigo. El que está sentado a la diestra de Dios es un hombre, ¿sí o no? El que está sentado a la diestra de Dios es un hombre, pero no un simple hombre, es el Hijo de Dios también. Pero también es hombre o no es hombre. Lucifer decía: subiré a lo alto, me sentaré al lado del testimonio y seré semejante al Altísimo. Pero el Señor le dijo: no, a ti no te lo voy a dar, porque él quería el poder. Él quería el poder para hacer mal. A ti no te lo voy a dar, se lo voy a dar al hombre. Porque Cristo, el Hijo de Dios, que está sentado a la diestra de Dios, era venirse a ser hombre. Él llevó su humanidad hasta el cielo. Y el que está sentado al lado de Dios, aunque es el Hijo de Dios, pero también es un hombre, ¿sí o no? En Él estamos representados, mis hermanos. Si ahorita pasamos adversidad, en el día de la redención estaremos más tranquilos, seremos felices. Pero Dios quiere que seamos felices ahora. Entonces, Dios, sabiendo que el enemigo de las almas tenía seguidores, Dios llamó en concilio a todos. Y esa historia está en la Biblia, pero Dios la ha explicado a través del Espíritu de Profecía. Aquí en Historia de la Redención y en otros libros del Espíritu de Profecía podemos ver, constatar que Dios llamó a todos los ángeles y que Él le dijo: mi hijo es igual a yo, a mí. Él ocupa un lugar que yo he determinado que así sea, porque esa es mi voluntad. Cuando Él esté, obedézcalo como si fuera yo. O sea, el Hijo de Dios es el representante de Dios ante el universo y ante el mundo. Algunas personas quieren llegar ante el Padre evadiendo al Hijo. ¿Quiénes son esas personas? Nuestros amados hermanos, los testigos de Jehová. Son nuestros hermanos, porque también son hijos de Dios. Pero ellos hacen un lado a Jesús. Ellos quieren ir directamente con Jehová. Si ellos lograran llegar ante Jehová, ¿saben qué les pasaría? Los quemaría, mi hermano, los quemaría, porque Dios es fuego consumidor. Si trataran de darle la mano a Jehová, Jehová los quemaría, hermano, porque es fuego consumidor. Pero el Hijo también es humano como nosotros, es Hijo de Dios. Con su mano divina se toma la mano de Dios, y con su mano humana nos toma a nosotros. Esa es la manera correcta de presentarnos ante Dios, a través del Hijo. No podemos hacer el Hijo a un lado y presentarnos directo con Jehová. No, Él ha decretado que su Hijo sea el mediador entre Él y los hombres. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podáis ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo. ¿Sí o no? No hay otro mediador. Él, la cruz de Cristo, es la forma correcta de ir al Padre. Y la iglesia bendita tiene ese mensaje. Entonces, cuando ya se dieron los tiempos, los momentos de que ya Lucifer tenía sus seguidores y Miguel, que es Cristo, tenía sus seguidores, entonces hubo guerra. Y en esa guerra, mi hermano, ¿qué dice la Biblia? Que los ángeles caídos, rebeldes, no prevalecieron.
ni fue hallado más lugar para ellos. Fueron expulsados acá a la tierra, ¿sí o no? Acá a la tierra. Entonces, hermanos, esa guerra que hubo en el cielo se repetiría aquí en la tierra. ¿Cómo que se repetiría? Sí, hermano, miren, solo permítanme ilustrar esto en los tres grandes sistemas redentores y nos vamos, ¿les parece? Y les voy a preguntar unas cosas y me ayudan. Miren, la guerra que hubo en el cielo se trasladó en la tierra. En el judaísmo, los que aceptaron creer en Jesús son el equivalente de los ángeles buenos que aceptaron estar de parte de Dios en el cielo. ¿Se acuerdan que en el cielo hubo unos ángeles que se quedaron de parte de Dios y de Jesús? ¿Se acuerdan? En la tierra sucedió lo mismo. Cuando Jesús vino, hubo unos judíos, ángeles humanos, pues, que aceptaron a Jesús y lo siguieron, ¿sí o no? Pero hubo otros judíos que no lo aceptaron. Haz de cuenta que ellos fueron como ángeles que siguieron a Lucifer. Porque ¿qué dijeron algunos judíos? Nosotros no tenemos otro rey más que César. Cuando ellos dijeron esas palabras, ellos hicieron al representante de Satanás, pues César era el representante de Satanás. Pues el César mataba que se le ponía enfrente. Roma era matona, asesina, Roma pagana. Cuando los judíos dijeron no tenemos otro rey más que César, ellos se hicieron al lado del representante de Satanás. Y en la tierra, en el tiempo del judaísmo, se volvió a repetir lo que sucedió en el cielo. Eso fue en el judaísmo. Cuando Cristo murió, estuvo en el sepulcro, resucitó y ascendió a los cielos, quedó como representante de la iglesia cristiana, ¿sí o no? Bueno, la iglesia cristiana era un conjunto de hermanos grandes. Una parte se mantuvo fiel, la iglesia apostólica, ya no la iglesia judía, la iglesia apostólica, una parte se mantuvo fiel a lo instituido por Cristo y los apóstoles, se mantuvo fiel. Pero hubo una parte que abrazó el paganismo de Roma, ¿sí o no? En ese momento nació la iglesia católica, apostólica y romana. Y entonces se volvió a repetir lo mismo que sucedió en el cielo, pero ahora en la iglesia cristiana. Una parte se quedaron con lo que Cristo instituyó, con lo que los apóstoles instituyeron, pero otra parte abrazó el paganismo de Roma y ahí nació esa iglesia, la iglesia que cayó de la gracia. Esa iglesia se encargó de perseguir a muchos mártires, ¿sí o no? Se volvió a repetir lo mismo que sucedió en el cielo, se repitió en el judaísmo y se repitió en el cristianismo. Pero nuevamente en el tiempo de los reformadores, algunos creyeron en los reformadores, ¿sí o no? Vinieron muchos reformadores y vino Martín Lutero. Cuando Martín Lutero vino, algunos creyeron en Martín Lutero, ¿sí o no? Pero otros no. Esa guerra volvió a repetirse, pero ya en la economía de los reformadores. Ahora, el judaísmo ya quedó atrás, ya no es el pueblo de Dios. La iglesia apostólica se convirtió en la iglesia romana. Una parte quedó viva de ese linaje descendente. Pero esa guerra ya no es el judaísmo, ya no es la iglesia apostólica, ya no es la iglesia de los reformadores. La guerra se ha trasladado a la iglesia adventista. Escuchen bien, por favor. Pronto la iglesia adventista estará en el mismo conflicto que hubo en el cielo. Unos adventistas se van a mantener firmes a lo instituido por los pioneros y por Elena G. de White, y otra parte de adventistas van a abrazar el mundo. Escuchen bien, hermanos. Una parte de adventistas se van a mantener fieles a lo instituido por Elena G. de White y por los pioneros, pero otra parte de adventistas van a abrazar el mundo y van a apostatar. Ya está sucediendo, ¿no? La iglesia se está reduciendo, cada vez se está haciendo más pequeña, pero están quedando los que van a ser como los ángeles buenos, ¿sí o no? Y mediante ustedes es que Dios va a vencer en la última batalla. No se preocupen por los que se van, preocúpense por mantenerse ustedes firmes, ustedes. Los que se van, algunos saldrán entre nosotros para nunca más volver. Algunos de ellos recapacitarán y volverán al seno de la iglesia. La iglesia no salva, porque la iglesia es de concreto y de varilla. Salva el que visita la iglesia, que es el Salvador. ¿Sí? El que salva es Dios. Pero la iglesia tiene una función.
Hay que seguir viniendo porque esta es la casa de oración. Mantenernos fieles a Dios, seguir depositando nuestro diezmo y nuestra ofrenda aquí, porque este medio que Dios ideó, el diezmo es para pagar a los pastores y la ofrenda es para darle mantenimiento a la iglesia. Pero hay otra ofrenda que se hace, que es la ofrenda para los pobres. Aparte del diezmo y la ofrenda, el diezmo es el 10% y la ofrenda es otro 10%, un segundo diezmo. Usted da el primer diezmo y el segundo diezmo y ya no tiene problema. O sea, no tiene problema en el sentido de que tenga más responsabilidad. Pero hay una ofrenda que se tiene que hacer para los pobres. Esa es independiente, esa solo la maneja la iglesia. Esa ofrenda se tiene que hacer 1 peso, 2 pesos, 10 pesos, cada sábado, cada fin de mes. Se hace esa ofrenda y cuando van a visitar a un pobre, son 4 o 3 grupos pequeños, de esa porción que se reúne, se reparte. Para el grupo pequeño tal le toca 100 pesos, para el otro 100 pesos y para este 100 pesos. Vayan, visiten, pero lleven de 100 pesos. No vayan con la mano vacía. Pero esa ofrenda se tiene que llevar a cabo. No tenemos, pero tenemos que trabajar para obtener recursos. Pero he visto que Dios los ha bendecido. Dios los ha bendecido. La iglesia adventista sigue siendo el pueblo de Dios. Está por entrar en su mejor momento. La iglesia militante tiene los días, las horas, los minutos y los segundos contados. La iglesia que está por salir adelante, la iglesia triunfante, esta iglesia pasará a su fase triunfante. Para eso nos estamos preparando. Día con día que venimos, sábado con sábado, el Señor nos instruye. Entonces, mis hermanos, no tengamos temor del futuro. ¿Alguien no desayunó? ¿Alguien no va a comer al mediodía? No, ninguno. Les aseguro que todos ustedes van a comer. ¿Sí o no? Porque Dios está con ustedes. Y dándole a Dios lo que necesitamos. Y yo les suplico mucho por esta iglesia cuando estoy entre mis ruegos ante Dios, porque también oro por ustedes. Y me acuerdo de esta iglesia. Y oro para que no le falte la comida, la bebida, el dinero que necesitan y el pan nuestro de cada día. Y me siento muy feliz de ver que esta iglesia está creciendo. Y así irán pasando los días hasta que Cristo venga. Y cuando Cristo venga, en vez de escondernos, nosotros diremos: este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos hablará. Hermanos, que Dios les bendiga abundantemente, que Dios bendiga a esta iglesia, a cada familia aquí representada, que bendiga a los vecinos, a este pueblo de Zacatán, a la otra iglesia que está aquí cerca, la iglesia central donde va el hermano ingeniero Margarito, su esposa y todos los demás hermanos, y la iglesia que está acá en la vuelta, la del otro distrito, la otra iglesia, no sé cómo. Sí, la bomba. Hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes. Una gran alegría y una felicidad haber estado con ustedes. Dios los bendiga. En cuanto a oración, hermano Horacio.